Buenos días, mis hermanos. Muy contento en este nuevo día que nos da el Señor. Nos acercamos a su palabra y vamos a continuar con lo que empezamos ayer. Y hoy vamos a leer el versículo 40 y 41 del Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y dice así: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun al viento y al mar le obedecen? Amén. Mi Dios, gracias por tu preciosa palabra, porque es como un bálsamo que nos refresca en el tiempo de sequía y de calor. Ayúdanos a estar aferrados a tu palabra, porque es a través de tu palabra que tú nos vas a dar el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Y a los que están atormentados, los que están preocupados, Señor, que puedan venir a tu palabra con un corazón compungido y puedan recibir tu palabra, puedan recibir tu mensaje, Señor, y puedan reavivarse de nuevo y puedan encender esa llama de fe, de confianza y de esperanza en ti. En Cristo Jesús oro. Amén y amén. Mis hermanos, estuvimos tratando ayer la situación con los discípulos en esta historia, en este incidente, y estamos mirando qué puede Dios traernos a nosotros en estos días que nos ayude a seguir adelante. Y el versículo 40, ¿verdad? Donde terminábamos ayer y hoy queremos hacer el énfasis especial. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Es decir, esta palabra amedrentado quiere decir un miedo infundido por algo o por alguien, atemorizado. Y el Señor le hace la pregunta a manera de reprensión: ¿pero qué está pasando con ustedes? ¿Por qué han permitido que una simple tormenta desde los ojos del Señor, y tal vez bien enorme ante los ojos de ellos? Y recordemos que le decía ayer que ellos conocían el mar y conocían los efectos de una oleaje alto, de un mal tiempo dentro del mar, y porque debemos de entender la situación de ellos, ¿verdad? Porque con el conocimiento del mar que ellos tenían, ellos sabían diferenciar. Cuando usted conoce bien una cosa, usted sabe diferenciar entre una y otra cosa, y ellos sintieron que sus vidas iban a quedar ahí mismo, se iban a perder, porque nada más pienso yo, si cuando el Señor le dijo al principio: crucemos al otro lado, ¿qué hubiese pasado? Porque el Señor sabía perfectamente, el Señor como Dios lo sabe todo, y el Señor sabía perfectamente lo que iba a acontecer. ¿Qué hubiese pasado si el Señor le hace la advertencia de que prepárense porque viene un mal tiempo y el mar va a estar malo y las olas van a estar sobre los 30 pies de altura? Y ellos, que sabían la capacidad de los barcos y sabían que ese mal tiempo era imposible de cruzar el mar, y era imposible. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Quién hubiese sido el primero que dice: no, Señor, yo no voy para allá, esperemos que se calme? Pero esto, como le dije ayer, era una lección de vida que los discípulos, cada uno de ellos, tenía que vivir y aprender, porque lo iban a necesitar más adelante. Número uno. Número dos, porque andando con el Señor y estando todo resuelto por el Señor, no nos olvidemos que cuando el Señor estuvo en su ministerio, el Señor fue quien resolvió todo. Cuando hubo escasez, el Señor proveyó con milagros, y ya los conocemos, los que estudiamos la Biblia.
lo que hizo el Señor con los panes y los peces, lo que hizo el Señor cuando tuvo que sanar a ciego, paralítico, todo lo que el Señor hizo. O sea, los discípulos prácticamente eran espectadores, estaban mirando, estaban aprendiendo, pero mirar de lejos, como decimos, y aún de cerca, no es lo mismo que cuando usted le toca el timón del barco. Usted va sentado en el barco y usted va leyendo el periódico, va durmiendo, pero el capitán va pendiente siempre. Los discípulos, como espectadores, lo estaban cogiendo suave, vamos a decir así. Pero el Señor, como conoce los corazones de ellos y nuestro, el Señor sabía que no era que tenían un poquito de fe, era que no tenían fe, no tuvieron fe, ni siquiera un poquito. Y es necesario que nosotros, caminando con el Señor, empecemos, aunque sea con un poquito de fe, y intentemos nosotros también ir incrementando esa fe. Y esa fe no se va a incrementar hasta que nosotros no lleguemos al punto, como le decía ayer, de donde no hay otra opción. ¿Y cómo aplica esto a nuestra vida? Por ejemplo, usted que está orando por su familia, usted que está orando por su hijo, o por su hija, o por sus hijos, o por sus hijas, usted que está orando por su esposo o por su esposa, usted que está orando por su ministerio, está orando por su iglesia, está orando por un avivamiento posiblemente, está orando por los líderes, entienda algo. Y esto creo que el Señor está muy de acuerdo con esto, es que hay cosas que solo Dios puede resolver en nuestras vidas y con los que nos rodean. Usted quiere que su ministerio crezca y usted está haciendo todo lo humanamente posible para que así sea, pero entienda que llega un momento que usted está limitado, porque nosotros todos estamos limitados, y Dios quiere en este día que nosotros entendamos nuestras limitaciones y que llegue el momento que nosotros podamos reconocer y decir: Señor, hasta aquí pude llegar y tú sabes que hasta aquí es que puedo llegar, pero ahora te lo suelto a ti. Es el momento de que nosotros le demos una parte más activa a Dios, siempre y cuando nosotros estemos haciendo nuestra parte, lo que humanamente posible podemos hacer, nosotros lo hagamos, y que esa otra parte que nosotros queremos que suceda y que Dios quiere que suceda, nosotros podamos decir: Señor, mira, ya, aquí te lo entrego, esta es tu parte, estoy orando por mi hijo con devoción, para que mi hijo vuelva a los caminos del Señor. Señor, esto es lo que puedo hacer, pero ahora te toca a ti. Yo confío en ti. De la misma manera que el Señor, tú le diste el poder para hablar con el mar, para detener la tempestad, que eso nunca había pasado. Y es muy difícil que pase. Esos fueron acontecimientos que el Señor lo utilizó para enseñar la lección. Y tormenta es una palabra general, es decir, porque nosotros la tormenta, ok, conocemos la tormenta del mar, pero ¿cuántas veces usted no está pasando y yo estamos pasando por tormentas en nuestras vidas? Problemas, montañas de problemas que tenemos, y miramos hacia adelante y vemos la montaña tan grande que ahí entendemos que es imposible, pero ahí entra Dios en nuestras imposibilidades, en nuestra poca fuerza. Ahí entra la fuerza, ahí entra el poder de Dios, y es necesario que nosotros entendamos en este día que Dios tiene todo el poder, Dios tiene todo el control, Dios está de nuestra parte, Dios está a nuestro favor, y cuando nosotros no podamos, nosotros tenemos a quien acudir. Esta es nuestra esperanza. Nosotros tenemos un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Los discípulos no tuvieron de otra que clamar a Dios cuando, con todo lo que sabían y lo que conocían del mar, se dieron cuenta que ellos no podían. Aquí no podemos más. Mira, vamos a perecer. Ya ellos estaban al borde de perecer. Y muchas veces nosotros estamos así y seguimos de testarudos. Y lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que nuestra fuerza es tan limitada, pero que la de Dios no tiene límite.
que hay cosas que nosotros no podemos hacer ni la vamos a hacer, pero que Dios en su soberana y absoluta voluntad, si Él quiere hacerla y si Él quiere favorecernos, Él la va a hacer y Él nos va a favorecer. Estamos pasando un tiempo difícil ahora en estas tormentas, ¿verdad? De tantas informaciones, el coronavirus, que es una realidad. Pero que esto no nos lleve a nosotros a estar atormentados, es decir, a tener miedo. Hay un texto bíblico que quiero dejarles en 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Oiga lo que dice, 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios me le bendiga en este día. Bye bye.